Hoy vamos a hablar de cómo puedes generar como hombre deseo sexual, tensión sexual y por qué ser un hombre hipercomplaciente que siempre quiere tratar de quedar bien, que tiene exceso de amabilidad, va a matar o destruir el deseo sexual y cómo puedes corregirlo. ¡Vamos! Este video estoy seguro que va a cambiar la perspectiva de una gran cantidad de hombres que fueron adoctrinados para comportarse de buena manera, políticamente correctos, dar exceso de atención, tener exceso de amabilidad, estar presente, hiperdisponible, pero por más que lo intentan, o quedan en la zona de amigos o los terminan rechazando. Vamos a hablar de cómo se genera el deseo genuino, cómo se genera la tensión sexual y por qué el recargarte en tu masculinidad te puede hacer un hombre naturalmente atractivo. Pero antes de arrancar con este video, a todos los hombres que me han escrito sobre el taller de mentalidad Sigma, les quiero compartir que el taller se encuentra grabado de forma profesional con todos los entregables, incluyendo la Biblia de juego de texto que tiene ejemplos, abridores, errores, 5 conversaciones reales analizadas de principio a fin para que puedas volverte un verdadero crack, que el taller ya está disponible para compra de forma inmediata. Así es que todos los interesados, voy a dejar el link en la parte de abajo. Dicho lo anterior, te quiero preguntar algo. ¿Eres el tipo de hombre que siempre está disponible para una mujer que te gusta, que responde rápidamente a todos sus mensajes o que le haces favores sin que te los hayan pedido? ¿El tipo de hombre que jamás la contradice o que pone sus prioridades emocionales por encima de las tuyas? Si tu respuesta fue sí a algunos de estos comportamientos, déjame compartirte que fuiste programado o adoctrinado para ser un nice guy. Y más del 80% de los hombres caemos en esta categoría o alguna vez estuvimos en esta categoría. Este tipo de comportamientos en un hombre generan rapport o confort, es decir, una gran cantidad de mujeres te van a percibir como un hombre lindo, como un hombre bueno, pero no como un hombre atractivo o como un hombre al cual desean. ¿Te ha pasado que tienes este tipo de comportamientos con las mujeres y de repente te das cuenta que un hombre que no le pone ni la mitad de la atención o no es tan bueno como tú eres con ella, termina siendo el hombre al cual desea y con el cual se acuesta? Bueno, hoy vamos a ver cómo opera la psicología evolutiva, por qué este tipo de hombres no son tan buenos como dicen, pero sobre todo cómo puedes ir integrando tu masculinidad para que de forma natural te vuelvas un hombre mucho más atractivo, aprendas a sostener la atención y a generar deseo genuino con las mujeres que verdaderamente te gustan. Vamos a hablar de la trampa del nice guy. El problema no es que seas un hombre bueno o amable, el problema es por qué estás siendo bueno o amable. Y la gran mayoría de los hombres que le hacen favores a una mujer, le prestan dinero, están hiperdisponibles o responden rápido a sus mensajes, lo están haciendo porque de alguna manera creen que ese tipo de conductas generan atracción. Dicen que están prestando dinero porque son buenos, pero en realidad, si fueran tan buenos como están diciendo, ¿por qué ese dinero que le prestas a la mujer que te encanta no se lo prestas a la señora gorda que vende quesadillas en la esquina de tu casa, que necesita 10 veces más el dinero que la mujer que te gusta? Pues la respuesta es bastante simple, porque de alguna manera fuiste programado para creer que si te comportas de buena manera vas a ser amado o querido. Generalmente este tipo de comportamientos ocurren cuando de niños fuimos condicionados a recibir aprobación o afecto si teníamos conductas de bondad o de buen comportamiento. Por ejemplo, ¿alguna vez de niño te dijeron, si te portas bien te vamos a dar un regalo? O si sacas buenas calificaciones, mamá va a estar muy contenta y te va a querer mucho más. Bueno, pues este tipo de adoctrinamiento lo que te hace percibir de niño es, si yo me porto bien y satisfago las necesidades emocionales de una persona, esa persona me va a querer. Y cuando te transformas en un adulto, tratas de comportarte como un hombre lindo o un hombre bueno, creyendo que eso va a hacer que te quieran. Y peor aún, creyendo que eso va a hacer que te deseen, cuando en realidad vas a lograr absolutamente lo contrario. A este tipo de hombre se le conoce como el nice guy y las mujeres lo huelen a kilómetros de distancia. Este tipo de hombres operan bajo 2 errores básicos. El primero es creer
que el deseo genuino, el hecho de que una mujer tenga ganas de acostarse contigo de forma real y genuina, creen que puede ocurrir de forma transaccional. Es decir, si yo le pago una cena, si yo le abro la puerta, si yo le respondo rápido, si yo soy hipercomplaciente, ella va a sentir deseo por mí. Pero eso es falso. Vamos a hacer la analogía invertida. Vamos a suponer que hay una mujer que no te gusta, no es tu tipo. Físicamente es todo lo contrario a una mujer que tú verdaderamente deseas. Y esa mujer es súper linda, es súper complaciente, te presta dinero, te ayuda a hacer la tarea. La pregunta es, si tú no tenías deseo genuino por esa mujer porque no es atractiva para ti, después de pagarte una cena, ¿ya la deseas? La respuesta es evidente y es no. Bueno, pues tú tienes que entender que con la mujer pasa lo mismo. Independientemente de que la estrategia reproductiva entre hombres y mujeres es distinta y los hombres nos sentimos atraídos en un muy alto porcentaje por rasgos de belleza y fertilidad, es decir, qué tan bonita es la mujer o qué tan guapa es la mujer y qué tantos rasgos de fertilidad físicamente hablando tiene, es decir, caderas anchas, cintura angosta, todos los rasgos de fertilidad de una mujer. Y las mujeres se sienten atraídas por cualidades masculinas que tienen que ver con personalidad del hombre, que sea seguro, estable emocionalmente, que tenga dirección, carisma, que sea resolutivo. Estas cualidades internas del hombre activan los interruptores de atracción, pero nunca se van a activar porque seas excesivamente amable o excesivamente políticamente correcto. Eso jamás va a ocurrir. Segundo error del nice guy es la ausencia de contrariedad y la incapacidad de generar tensión. No puedes generar atracción si no hay tensión, y el nice guy generalmente está tratando de liberar la tensión porque se siente demasiado incómodo ante ella. Es el tipo de hombre que acuerda en todo para evitar problemas, que a todo le dice que sí, que es incapaz de decir no quiero ir, no quiero verte, hoy no puedo. Es decir, le cuesta mucho trabajo afrontar conflicto, y una mujer jamás va a poderse sentir segura y protegida con un hombre que no tiene estabilidad emocional y capacidad de establecer límites de forma clara, firme y amorosa. Tercer error del nice guy es la búsqueda inconsciente de aprobación y validación. Y esto ocurre por no tener la capacidad de tener independencia emocional. Es decir, este tipo de hombre cree que su valor personal depende o está dictaminado por cómo contesta la mujer o cómo se comporta la mujer con él. Por lo tanto, lo que va a buscar es siempre estar buscando ser aprobado o ser validado, porque es incapaz de autogestionar sus estados emocionales. El nice guy no es feliz, no se siente seguro, pleno y satisfecho con quién es, y está buscando ser aprobado o validado por una tercera persona para gestionar sus vacíos emocionales. Pero déjame decirte que ninguna mujer quiere estar con un hombre que no tiene independencia emocional, y la independencia emocional de un hombre se construye de forma paulatina y progresiva. Y quiero que entiendas que las mujeres no rechazan a los hombres buenos, rechazan al tipo de hombres que están utilizando una falsa bondad como una estrategia de atracción. Ahora que comprendiste por qué el exceso de amabilidad destruye la atracción, te voy a explicar algo que puede cambiar la percepción que tienes de cómo se genera el deseo genuino. El hombre promedio tiene una falsa creencia de si yo doy lo suficiente o más que suficiente, voy a empezar a generar deseo por parte de ella hacia mí, y por lo tanto empiezan a tener conductas donde tienen actos de compensación, creyendo que esas conductas van a generar deseo genuino o atracción. Cenas caras, regalos, préstamos, responder demasiado rápido, ser excesivamente políticamente correcto, estar de acuerdo en todo, y cuando ven que el resultado es cero atracción, no entienden en qué están fallando. Y aquí viene la parte más interesante de todas. La atracción no es transaccional, la atracción se genera. Y tú puedes aprender a activar estos mecanismos conductuales que despiertan la atracción o el deseo genuino por parte de una mujer hacia ti. Vamos a ir con una de las premisas más importantes para que este video verdaderamente te pueda otorgar valor, y es: los hombres
y las mujeres no somos iguales. Valemos lo mismo, pero tenemos estrategias reproductivas distintas y nos sentimos atraídos por cualidades internas distintas. A pesar de que como hombre tú te sientes atraído por rasgos de belleza y fertilidad y la mujer se siente atraída por cualidades internas, las cualidades internas que una mujer desea profundamente de un hombre no tienen que ver absolutamente nada con actos femeninos o con conductas asociadas a una mujer. Te lo voy a explicar de una manera mucho más clara y simple de comprender. ¿Qué te parece más atractivo en una mujer? Una mujer emocional, linda, tierna, amorosa, sensible, o una mujer fuerte, estable, direccionada, con capacidad de logro resolutiva, altamente inteligente y que no se inmuta emocionalmente ante el conflicto. Muy probablemente te sientas mucho más atraído de forma natural por una mujer femenina. Bueno, a eso se le conoce como polaridad masculino-femenino, pero actualmente la gran mayoría de los hombres están tratando de comportarse con las mujeres como desearían que la mujer se comportara con ellos, pero resulta que las mujeres se sienten atraídas por cualidades masculinas del hombre, no por cualidades femeninas. Y uno de los errores donde más fallan los hombres, sobre todo el tipo de hombre que es débil emocionalmente, el nice guy, es la incapacidad de sostener la tensión. Muchos hombres me preguntan, Alejandro, ¿cómo se genera la tensión sexual por parte de un hombre con una mujer? Lo primero que quiero que entiendas es, tienes que aprender a sentirte cómodo, tranquilo, relajado y estable ante aparentes situaciones tensas o de conflicto. Te voy a poner un ejemplo bien simple de cómo la gran mayoría de los hombres son incapaces de sentirse cómodos ante la tensión. Vamos a suponer que le escribes por texto a una mujer que te parece encantadora. Tú le escribes a las 9 de la mañana y ella te responde a las 11 de la mañana, 2 horas después, y tú ves el mensaje. ¿Te sientes verdaderamente cómodo y tranquilo como para irte a entrenar o enfocarte en tu trabajo y responderle en la tarde 3 o 4 horas después con toda la tranquilidad del mundo? ¿O de alguna manera estás pensando qué responderle, cómo quedar bien, qué tipo de mensaje le puede gustar? Si realmente no te sientes tranquilo y cómodo con esa tensión de poder responder unas horas más tarde, es porque tu sistema nervioso central no se siente cómodo ante situaciones de conflicto. Y es algo sumamente común en la gran mayoría de los hombres, que evidentemente se puede trabajar y más adelante vamos a ver cómo puedes hacerlo. Ahora vamos a hablar de otro error sumamente común que comete el nice guy, del cual es inconsciente, y es tratar de impresionarla sin darse cuenta. ¿Alguna vez te ha sucedido que estás interactuando con una mujer que te parece atractiva y ella te pregunta sobre tu trabajo, tus viajes, tu vida o qué tipo de literatura te gusta y tú lo ves como una gran oportunidad, número 1, de conectar y número 2, de poder compartir todo lo que sabes hacer? Pues déjame decirte que estás cayendo en la trampa. Créeme que para la mujer no es tan importante saber cuáles han sido tus logros laborales y mucho menos qué tipo de libros te gustan. Nunca vas a encontrar una mujer que le diga: amiga, acabo de encontrar al amor de mi vida. ¿Qué crees que le gusta leer? El Mercader de Venecia de Shakespeare. No le importa. O que diga: wow, este hombre ya conoció Centroamérica, es el amor de mi vida. Tampoco va a ocurrir. Pero el hombre, sin darse cuenta, intenta impresionar a la mujer y lo único que logra es darse cuenta que la mujer lo empieza a percibir como un hombre de menor valor. Por eso existen tantos hombres que aparentemente son muy buenos partidos by the book, tienen buen trabajo, hacen ejercicio, tienen vida social, pero no son capaces de generar deseo genuino. ¿Qué está pasando? Bueno, son hombres que inconscientemente son hipercomplacientes y que intentan impresionar a las mujeres sin darse cuenta. Ahora vamos a hablar de un punto bien importante que si empiezas a trabajar vas a poder generar mucho más deseo genuino, tensión, y la mujer te va a percibir como un hombre con rasgos mucho más masculinos, y como ya lo vimos, por simple polaridad masculino-femenino se va a generar este deseo genuino que tanto buscas. Vamos a hablar de límites, tensión y pruebas de congruencia. Hay una pregunta que todas las mujeres están planteando de forma constante y no con palabras, sino a través de comportamientos. ¿Hasta dónde
eres capaz de ceder tus límites personales. Por ejemplo, mujeres que llegan tarde a una cita, cancelan unos minutos antes, estás en una interacción y empiezan a hablarte del ex, y todo esto lo hacen de forma inconsciente para ver si tienes límites personales, hasta dónde cedes tu marco de realidad, qué tanta estructura masculina tienes. Un hombre que no tiene límites personales no va a generar atracción, va a generar lástima. Imagínate que tú vivieras en una casa donde no hay paredes. Hay un piso, hay un techo, pero no hay ningunas paredes intermedias. No hay límites, no hay privacidad, no hay seguridad, no hay estabilidad. Bueno, eso es lo que siente una mujer cuando está con un hombre que a todo dice que sí, que es hipercomplaciente o que puede permitir faltas de respeto sin que él sea capaz de establecer un límite de forma clara, firme y amorosa. Más adelante te voy a dar algunos ejemplos de cómo se establecen los límites de forma correcta. Ahora vamos a hablar de qué son las pruebas de congruencia. Las pruebas de congruencia son comportamientos conscientes o inconscientes por parte de la mujer para ver qué tan congruente eres, es decir, qué tan seguro, qué tanta independencia emocional, qué tanta autoestima, qué tanto autoconcepto tienes o qué tanto dependes de su aprobación o validación. Vamos a suponer que estás interactuando con una mujer y se mete con algún defecto tuyo. Tu camisa, tu pantalón, tus tenis, tu peinado, la música que estás escuchando, de alguna manera te va a tratar de empujar, consciente o inconscientemente, para ver si te mueve emocionalmente. Vamos a suponer que una mujer te dice, oye, esa camisa como que se te ve medio rara. Y tú te sientes nervioso. Oye, pero ¿por qué lo dices? ¿Es el color o el corte o la acabo de comprar? A mí me gusta bastante. De alguna manera empiezas a venderte, a justificarte. Es decir, internamente te está moviendo, te dejas de sentir cómodo, tranquilo, estás sintiendo que no te está probando. Bueno, pues la mujer se da cuenta de eso, nota que no tienes estabilidad, estructura, que de alguna manera te mueve internamente y evidentemente no puede sentirse segura y relajada con un hombre que no tiene autoestima. Ahora vamos a suponer que la mujer te dice, oye, no me gusta tu camisa, y la volteas a ver completamente tranquilo y relajado y le dices, pues esa mirada dice otra cosa, ¿eh? Y guardas silencio. Generas tensión, pero de alguna manera vas a sentir tu estructura interna, vas a sentir que eres un hombre fuerte, estable, masculino, que no necesita su aprobación o validación. Y eso es lo que verdaderamente va generando el deseo genuino o la atención sexual y va a hacer que la mujer te perciba como un hombre masculino y verdaderamente atractivo. Tienes que entender que la zona de amigos no es un lugar a donde las mujeres te envían. Es un lugar en donde tú te colocas inconscientemente por comportarte como un hombre incapaz de generar tensión, incapaz de establecer límites personales y por no desplegar rasgos conductuales que activan los interruptores de atracción en las mujeres. Cada vez que una mujer te hace una prueba de congruencia y tú estás tranquilo y relajado, cada vez que una mujer nota que puedes establecer un límite personal de forma clara, firme y amorosa, cada vez que una mujer trata de desestabilizarte emocionalmente y tú te mantienes en tu centro, va a percibirte como un hombre masculino y la simple polaridad va a hacer que se genere este deseo y esta tensión. Ahora vamos a hablar de la parte más importante de este video y tiene que ver con tu identidad. ¿Por qué es importante que tengas una identidad positiva sobre ti? Porque las conductas aisladas jamás van a poder generar atracción. Es decir, si tú ahorita te estás preguntando, ok, voy a investigar sobre pruebas de congruencia para saber qué contestar, te estás quedando con la mitad de la ecuación, porque lo importante no es lo que contestes, sino el estado emocional en el que te encuentras o cómo te sientes cuando respondes a la prueba de congruencia. Vamos a repetir el ejemplo de la prueba de congruencia con la camisa. Y que tú en algún lugar leíste que si acuerdas con lo que te está diciendo, pero además lo exageras, puedes pasar la prueba. Bueno, es una verdad a medias, porque lo que busca la mujer no es la respuesta, sino cómo te sientes a la hora de responder. Vamos a poner el ejemplo de forma puntual. Ella me dice, oye Alejandro, no me gusta tu camisa. Y yo le respondo súper nervioso, oye sí, la verdad es que sí está bastante fea y me costó muy barata. Esos nervios, esa búsqueda de aprobación, la mujer la huele a kilómetros. Y entonces, aunque aparentemente estoy acordando con ella y lo estoy exagerando, pues la respuesta no va a funcionar.
Y esto es lo que le pasa a una gran cantidad de hombres. Lo que está buscando ella no es la respuesta, sino cómo me siento al responderlo. Vamos a suponer que me dice, oye Alejandro, no me gusta tu camisa. Y yo le digo, estoy de acuerdo contigo, mi camisa está horrible. ¿Sabes cuánto me costó? 20 pesos. Pero yo me encuentro tranquilo, relajado, ella lo va a notar, se va a dar cuenta que no me mueve. Y eso es lo que te hace verdaderamente atractivo. Tener estabilidad emocional, estar enraizado, estar en tu centro masculino. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que tú como hombre podrías convertirte en un hombre mucho más atractivo y con mucho mayor capacidad de generar tensión y deseo en las mujeres, simplemente dejando de hacer todo lo que te hace poco atractivo. Muchos hombres se están planteando y preguntando, ¿cuándo encontraré un video o un libro que me pueda dar las conductas o las frases para ser mucho más atractivo? Créeme que no se trata de cosas que debas de aprender, son cosas que debes de quitar o de desaprender, como ser hipercomplaciente, demasiado políticamente correcto, tratar de impresionarla o tener comportamientos femeninos que evidentemente no generan atracción. Ahora, siendo bien puntuales, ¿cuál es la manera inmediata en la que puedes volverte un hombre mucho más atractivo? Simplemente dosifica tu atención. Sé que te parece increíble lo que te voy a decir y es totalmente contraintuitivo, pero si tú, en lugar de estar tan al pendiente de tu teléfono para responderle de forma inmediata, estuvieras al pendiente de tu vida, de tus proyectos, de tus metas, de tu gimnasio o de tu vida social, si tú vuelves a colocar tu atención y tu energía en ti, eso va a elevar exponencialmente tu valor. La mejor manera de impresionar a una mujer es no tratar de impresionarla. Cuando tú no tratas de impresionar a una mujer, le estás subcomunicando una gran cantidad de cosas. Una de ellas, eres un hombre preseleccionado, no tienes hambre. De alguna manera le estás diciendo, sin decírselo directamente, salgo con otras mujeres atractivas, tengo amigas atractivas, no tengo hambre, no tengo necesidad. Soy un hombre con opciones y por lo tanto soy un hombre preseleccionado. Y eso activa los interruptores de atracción y de deseo genuino por parte de las mujeres. ¿Te estás dando cuenta qué fácil es generar deseo cuando dejas de comportarte como un hombre barato, fácil e hiperdisponible? Te voy a poner un ejemplo súper simple. Hay 2 restaurantes en la ciudad donde tú vives y en uno tienes que reservar con 2 o 3 semanas de anticipación y en el otro siempre hay mesas disponibles. ¿Cuál considerarías que tiene mucho más valor? Evidentemente, cuando hay exceso de disponibilidad, el valor baja y el recurso más importante que tienes como hombre es tu atención. Si tú le regalas tu atención, le estás regalando tu valor. Y créemelo, ninguna mujer va a querer estar con un hombre que no se considera valioso y que está regalando su recurso más importante de todos, que es su atención. Ahora vamos a hablar de los 4 pilares que te van a construir como un hombre altamente magnético, pero también que puede generar deseo y tensión en la gran mayoría de las mujeres. Número 1, tener dirección propia. Un hombre que tiene un marco de realidad dominante, un hombre que tiene una vida atractiva, con o sin pareja, es un hombre direccionado, es un hombre que sabe qué quiere de su vida, un hombre que prioriza su agenda personal sobre la agenda de los demás y sobre todo sobre la agenda de las mujeres. Es un hombre que tiene rumbo, que sabe qué es lo que quiere y va por ello. Así es que si tú como hombre empiezas a colocar tu atención en desarrollarte, vas a tener uno de los primeros pilares construidos. Segundo pilar, la estabilidad emocional. Aquí nos metemos con un tema que muy pocas veces se aborda de forma profesional. La estabilidad emocional depende de tu sistema nervioso y tu sistema nervioso central es autónomo. Por eso es que tanto les repito a los hombres, aprende a meditar, haz grounding, haz enraizamiento. De alguna manera, ten protocolos que estabilicen tu sistema nervioso central. Les voy a poner un ejemplo con el cual se van a identificar la gran mayoría de hombres. Y si te ha pasado, déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez has reaccionado de forma desproporcionada, enojándote o queriendo terminar una relación cuando te encuentras emocionalmente alterado? Y cuando te vuelves a estabilizar dices, "Uf,
en qué momento reaccioné de esa manera. Llegas todo arrepentido y le dices, por favor, discúlpame. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y unos días, semanas o meses después, vuelves a reaccionar de la misma manera. Pues déjame decirte que esa reacción no la haces conscientemente. Es tu sistema nervioso central defendiéndote de algo que considera una amenaza. Y si no aprendes a regular tu sistema nervioso central, puedes tener toda la teoría sobre el estoicismo, saber que debes de mantenerte estable ante aparentes situaciones de conflicto, pero cuando se active la herida, vas a reaccionar de forma inconsciente. Y esto tiene solución. Por cierto, los hombres que quieran trabajar a fondo el enraizamiento, la estabilidad emocional, no hay un mejor lugar para hacerlo que en la plataforma de transformación de la personalidad del hombre, la plataforma pro masculinidad más completa en habla hispana, alejandropeterson.com. Les voy a dejar el link para que puedan inscribirse en la modalidad de mensualidad o de anualidad y tener acceso a más de 250 videos exclusivos, meditaciones, técnicas de embodiment, enraizamiento, todo lo que requieren para que su sistema nervioso central se encuentre a punto y sean mucho más masculinos. Dicho lo anterior, vamos con el tercer pilar: humor y ligereza. Esta es una parte importantísima que los hombres no comprenden. La mejor manera de pasar las pruebas de congruencia es no tomarte lo que te dice tan en serio. Vamos a suponer que una mujer me dice, oye Alejandro, se ve que tú eres súper mujeriego. ¿Con cuántas mujeres te has acostado? Si yo tomo su planteamiento de forma seria, como si verdaderamente me estuviera juzgando y le respondo, oye, pero ¿por qué me dices que soy mujeriego? ¿No te parece que me estás juzgando? Y yo me lo tomo demasiado a pecho, demasiado en serio, pues me estoy metiendo en su marco de realidad y lo más probable es que ella esté jugando. Ahora, vamos a suponer que me dice, oye Alejandro, se ve que eres súper mujeriego. Y yo la volteo a ver, le sonrío con la mirada y le digo, ¿eso le dices a todos los hombres guapos? ¿O nada más me lo estás diciendo a mí? Digo, como para saber un poco. Y guardo silencio, ella se va a dar cuenta que no me está alterando, que me lo estoy tomando de forma divertida, que estoy malinterpretando algo que ella está diciendo a mi favor, pero para eso necesitan relajarse. Tienen que estar con un corazón más abierto, disfrutando de la interacción, pasándola bien. Un hombre que tiene buen sentido del humor es un hombre sumamente atractivo, simplemente porque no se toman las cosas tan en serio, porque disfruta más de la vida. Imagínate que estás en un restaurante con la mujer que te gusta y tú estás todo serio, formal, lógico, haciendo preguntas profundas, según tú conectando muchísimo porque ya están hablando de la muerte de su abuelita o te está contando de por qué se metió a estudiar tal carrera y todo demasiado lógico, formal. Eso no es conectar. Conectar emocionalmente con una mujer es pasarla bien cuando estás con ella y hacer que se pueda relajar emocionalmente ante tu presencia. Y para eso lo primero que debes de hacer es no tomarte la vida tan en serio. Disfrutar del momento, ser relajado, ser divertido. Aprenderte a reírte de ti mismo sin perder tu marco. Eso te va a ser mucho más atractivo con las mujeres. Y vamos con el cuarto pilar, congruencia. Un hombre que lo que piensa, lo siente y lo dice es un hombre que va a hacer sentir sumamente segura y relajada a una mujer. Hay una gran cantidad de hombres que tienen una cara pública y una cara privada. Hay una gran cantidad de hombres que no son congruentes. Y a la primer persona que lastimas al no ser un hombre congruente es a ti. Uno de los capítulos que más me gusta del taller que imparto de Mentalidad Sigma es el honor de la palabra masculina. ¿Alguna vez te ha pasado a ti como hombre que alguien te queda mal varias veces? Que alguien te miente y te dice tu coche va a quedar listo para mañana y mañana no queda y te dice que en 2 días y tampoco queda. ¿Qué pasa cuando una persona no es congruente? ¿Qué pasa cuando una persona te miente? Evidentemente, tu confianza hacia esa persona se destruye, se desvanece, se aniquila. Bueno, pues cada vez que tú no eres congruente con ti mismo, tu confianza, tu autoestima y tu autoconcepto se van destruyendo. Si tú trabajas en estos 4 pilares
y empiezas a ser un hombre más tranquilo, más relajado, aprendes a estabilizar tu sistema nervioso central, te vas a dar cuenta que vas a poder generar mucho más tensión, sentirte cómodo ante situaciones aparentemente conflictivas, vas a poder tener un corazón más abierto, lo cual te va a hacer conectar de una forma mucho más profunda con las mujeres y te vas a dar cuenta que generar tensión y deseo genuino va directamente relacionado con construir tus rasgos masculinos. Hombres que quieran transformarse a fondo, no se pierdan la oportunidad de ingresar a la plataforma pro masculinidad más importante de habla hispana, alejandropeterson.com. Hombres que quieran tener una consultoría por videollamada, voy a dejar el link en la parte de abajo, y vayan a ver los talleres que ya están completos a la venta para que puedan transformarse de forma natural en el tipo de hombre que las mujeres desean. Dejen sus comentarios y los veo muy pronto, cracks.